Estamos en la línea con Alicia Abanto, adjunta del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, precisamente de la Defensoría. Muy buenos días. Muy buenos días, señor Lucas. Muchas gracias por la comunicación. Ayer el arquitecto Miguel Guerrero hizo referencias explícitas al informe que ha hecho la Defensoría y el balance sobre el tema de la reconstrucción. ¿Qué nos puede decir sobre este tema? La Defensoría del Pueblo ha realizado una supervisión muy amplia sobre el proceso de reconstrucción, pero específicamente uno de los últimos informes se refiere a la gestión de las concesiones viales de las carreteras que resultaron afectadas en el norte de nuestro país. Y la Defensoría, al analizar los daños que sufrieron las carreteras y especialmente también los contratos de concesión que se habían otorgado por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con diversas empresas, detectamos una serie de irregularidades y deficiencias en las cláusulas de los contratos, y estas deficiencias colocan en una situación de desventaja luego al Estado, porque es el Estado el que va a tener que pagar y asumir los costos de parte de esos daños en las carreteras debido a una mala negociación. Quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, en lo que fue la concesión de la IRSA Norte S.A., ¿no?, en uno de los tramos, específicamente en el tramo Olmos-Lambayeque, ¿no?, esta negociación estuvo tan mal hecha que, por ejemplo, no se había considerado que cuente con un seguro para la afectación derivada de un fenómeno como el niño costero. Claro, que era absolutamente previsible. O sea, cuando tú haces una carretera tienes que poner todas las posibles contingencias y una de ellas evidentemente es el fenómeno del niño que ocurre todos los años. Por supuesto. Entonces, una de esas irregularidades es que los contratos no tienen cláusulas adecuadas para cubrir los riesgos de fenómenos como el niño costero, y en específico, algunos de estos contratos no cubrían ningún daño del fenómeno del niño costero. Y esta falta de previsión de parte del MTC, incluso de inversión, que en alguno de estos contratos también participó, genera luego afectación al propio Estado, una afectación económica, porque es el Estado el que tiene que pagar ahora por la reconstrucción. Si hubiera habido una adecuada negociación, esos daños hubieran sido cubiertos por una empresa de seguros y no por parte del Estado, es decir, no por parte de nosotros, los ciudadanos que pagamos finalmente nuestros tributos, y tenemos que cubrir con nuestra participación esos daños por las malas negociaciones del Estado. Pero ahí no queda el asunto, es que uno de estos contratos que supervisamos estuvo a cargo de Odebrecht, que es el caso de la carretera IRSA Norte. Y ahí, por ejemplo, se detectó una irregularidad específica en el sentido de que en el caso del tramo Olmos-Lambayeque, en algún momento el MTC y la empresa involucrada, que es la empresa Odebrecht, ¿no?, que ese era un consorcio, pero donde Odebrecht era el principal actor, hicieron unas renegociaciones a través de unas actas donde se le otorgó un tramo. Sin embargo, durante el tiempo que duró este acuerdo, la empresa no realizó ningún tipo de inversión, y como este tramo no había sido entregado de acuerdo a las cláusulas del contrato, finalmente cuando sucedió el desastre y llegaron todos los daños, finalmente el resultado es que por las inadecuadas cláusulas de esos acuerdos, la empresa privada no asume ahora actualmente los daños de ese tramo, sino lo tiene que asumir el Estado. Por una cuestión de tiempo, yo no puedo explicar el detalle de estas actas, pero lo concreto es que la mala negociación del Estado en este punto hace nuevamente que el Estado tenga que pagar por los daños y no una empresa aseguradora, o no la propia empresa que en ese momento tiene un contrato de concesión sobre la IRSA Norte.
Claro, porque no hay ninguna cláusula que cubra, digamos, no solo mantenimiento, sino daños, ¿no es cierto? Eventuales daños que puedan producirse a la obra. Ahora, el tema es que a la hora de enfrentar la reconstrucción está ocurriendo una situación absolutamente paradójica, ¿no es cierto? Hay procesos abiertos contra los miembros del Club de la Construcción, ¿no es cierto?, contra Graña y Montero, y sin embargo, estas empresas como Málaga, Joesa y la propia Graña están ganando licitaciones para la reconstrucción. Y esto es una situación, o sea, digamos, desde el punto de vista legal dicen que como no están sentenciados, no hay nada que lo impida, pero es una situación, digamos, por decirlo menos, contradictoria, ¿no? Los estamos investigando por corrupción y les estamos dando obras a la vez. Por eso es muy importante que las investigaciones continúen para que se pueda establecer la situación de las empresas y su futura relación con las entidades que otorgan concesiones como el Ministerio de Transportes. Por ejemplo, sobre el caso que he mencionado, hemos recomendado en la Defensoría del Pueblo a la Contraloría General de la República que haga una auditoría de desempeño sobre las concesiones de la red vial en número 4, de la carretera longitudinal de la Sierra Tramo 2, de la carretera Nuevo Mocupe, del tramo Cayatí-Oyotum y del eje multimodal Amazonas Norte y también el eje multimodal Amazonas Norte, que es IRSA Norte, para que se determine si las cláusulas de los contratos han afectado, de qué manera y con qué gravedad han afectado los intereses del Estado, ¿no?, por una irregularidad en la gestión de los funcionarios participantes. Bueno, qué importante lo que han hecho en la Defensoría. ¿Y esta información ha sido entregada a quién? ¿Al Ejecutivo y me imagino que también al Ministerio Público o no? En principio hemos trasladado esto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones porque a ellos también les estamos pidiendo renegociar los contratos de concesión de la infraestructura de la red vial nacional en estos puntos que hemos supervisado y tienen que asegurar que las cláusulas de estos contratos pues repartan las responsabilidades de manera adecuada entre el Estado y las empresas, porque como ya he mencionado, en nuestra supervisión hemos detectado que por las propias deficiencias del Estado, el Estado termina pagando más los daños producidos por el fenómeno del Niño y por tanto las empresas terminan beneficiándose de esas irregularidades o de esas deficiencias en la negociación que tiene el Estado con ellas. Bueno, entonces la renegociación de los contratos, la revisión de los contratos es una de las recomendaciones principales que emitió la Defensoría del Pueblo en este informe. Bueno, yo le agradezco muchísimo a Alicia Abanto, adjunta de la Defensoría del Pueblo, por atender nuestro llamado. Muy gentil, muchas gracias. Gracias a ustedes también. Muy buenos días. Bien.